Bueno, estamos haciendo un nuevo encuentro del ciclo Enlace, un ciclo que estamos haciendo desde el Centro Cultural de España en Buenos Aires, aprovechando un poco la circunstancia de la lejanía. La idea de este ciclo sencillamente es generar estos enlaces, o lo que nosotros llamamos con Federico Lisica, macheos culturales. Es aprovechar la oportunidad de estar un poco lejos y obligados a la comunicación virtual para generar conversaciones entre referentes que nos parece que pueden llegar a tener algunas cosas en común, o que por lo menos a nosotros, repasando sus obras y trayectorias, nos empiezan a aparecer puntos de contacto que nos resultan súper interesantes, y más aún cuando podemos generar este espacio en el ciclo como para que se genere una conversación, se conozcan si es que no se conocen, se pueda generar un espacio de diálogo que siempre es muy rico y muy entretenido también. En el caso de hoy estamos muy contentos, contamos con la presencia de Paula Bonet y de Isol, que ahora las vamos a saludar, ya están con nosotros. Son dos artistas multifacéticas, tienen una obra que por lo menos nos llama mucho la atención porque se han convertido en referentes siendo súper jóvenes y teniendo además la capacidad de pasar por distintos soportes y expresiones artísticas, lo cual es más difícil, ir haciéndose un nombre y a la vez darse la libertad de ir pasando del papel a la exposición, al libro, a la TV en algún caso, a la relación con la música. Bueno, de algunas de esas cosas y de estas inquietudes tan amplias que tienen, y también esa opinión que aparece muchas veces en sus obras sobre distintos temas. Es por eso que las convocamos, así que bueno, Paula, muchas gracias por participar, bienvenida al Ciclo Enlace. Y Sol, muchas gracias por participar, bienvenida al Ciclo Enlace. Al principio les voy a hacer una sola pregunta a cada una por una cuestión de orden, y después ya empezamos a abrir mucho más el juego como para poder dialogar de manera más tranquila, más relajada y más informal, porque la idea es tener un rato de intercambio lo más auténtico posible. Paula, contanos un poco dónde estás en este momento y un poco cómo es tu actividad cotidiana hoy día y cuánto está limitada o no por la cuestión de la pandemia. Hola, buenas tardes a todos, gracias por invitarme. Ahora mismo estoy en mi taller, en un taller de pintura, de grabado y de escritura. ¿Y cómo me ha afectado la pandemia? Este es un tema muy largo, yo creo que ya lo desarrollaremos en la conversación. Intento mantenerme lo máximo posible al margen, también nuestros oficios son muy solitarios habitualmente. Últimamente, además, bueno, los 2 últimos años trabajando en una novela, que es un trabajo que para mí es absolutamente nuevo y me exige muchísimo tiempo y muchísima soledad, con lo que este aislamiento de alguna manera lo estoy aprovechando bastante bien. Y bueno, y en esa estoy preparando una exposición, preparando la novela y impartiendo también talleres de grabado, talleres de pintura. Y bueno, haciendo colaboraciones. Tengo una colaboración que para mí es muy importante, que es con Ramón Rodríguez, con Denis Raymond. Llevamos un espectáculo a los teatros en los que música y pintura y palabras se dan la mano. Y bueno, es una experiencia que para mí es muy interesante porque es llevar la intimidad a un lugar público y es llevar no solo esa intimidad que un espectador puede hacerse una idea en la cabeza, sino que es una intimidad muy de búsqueda, ¿no? Hacemos mucha improvisación y nos arriesgamos mucho a equivocarnos. Y bueno, eso creo que es lo que hace el espectáculo interesante. Bueno, abrimos con Isol y ahora te vamos a hacer preguntas sobre todas estas puntas que fuiste contando. Hola Isol, bienvenida. ¿Dónde te encontramos? ¿Cómo la estás pasando en estos días y cómo es tu trabajo cotidiano? Hola, ¿qué tal? Bueno, mucho gusto. Yo estoy acá en la provincia de Buenos Aires, en una casa de campo que antes era mi casa de fin de semana y ahora se convirtió en mi casa de toda la semana. Por suerte tenía este lugar que es como un oasis porque hay naturaleza y también no se siente tanto el aislamiento porque no hay nadie. Entonces uno sale y se conecta con los zorros, con los ñandúes y como bueno, también somos una familia con 2 nenes, uno de 9 y una de 5.
también es como estar en un sitio que ellos puedan salir y que podamos estar tranquilos sin sentir esa cosa de la paranoia de la ciudad. Así que cambió mucho porque yo no estoy en mi estudio, por ejemplo. Mi estudio está en la ciudad, pero me armé acá un estudio de campaña y trabajé bastante. También fue aprender un poco cómo organizarnos y bueno, bastante bien, sobrevivimos. También porque es esto, es tan diferente la rutina. ¿Mm? Uno no sale, no tiene de eventos sociales, no hay escuelas, no hay... Entonces, en un lugar es más simple el día, pero es más difícil. A mí como esto de que uno trabaja en el horario que se pone uno, siempre me cuesta con el tema de la organización, ¿no? ¿Cómo, en qué momento qué? Y cuando se suma demandas de niños y que así, como que por momentos es una lucha a codazos por llegar a ese momento de soledad necesario, de ponerme mi música. Entonces, bueno, me encontré un lugarcito, pero a veces me cuesta mucho irme. De todas maneras, estoy trabajando mucho. Agarré trabajos extraños que no hacía en general, porque tengo un libro como muy gordo, pero en este momento está todo muy parado, lo editorial, más para un Ujú. proyecto que es como necesita bastante inversión. Entonces empecé a hacer cosas más pequeñas y cosas con otras personas que en general no hacía. Pero bueno, son todos desafíos que van funcionando. O sea, agarro cosas que sé que es más posible que las pueda hacer en este poquito Claro. tiempo, ¿no? Y entonces muta un poco también hasta las elecciones estéticas. Bueno, pasan cosas que son diferentes, pero bueno, también tiene su riqueza, ¿no? Esto, convivimos 4 personas sin matarnos durante 9 meses. Meritorio. Es bastante, te hace sentir bien. Y bueno, sí valoro mucho estos, de pronto esto de poder trabajar, como decía Paula, con otras personas, aunque sea así virtualmente, porque además al estar lejos, más virtual aún, pero sí me da mucha energía eso de pronto, ¿no? Como justamente por estar tan metida acá, de pronto hago música con mi amigo Nicolás y de pronto trabajo en libros y con otra gente y ese momento es muy energizante también, me gusta. Eh, pero bueno, es una adaptación y para mí lo más duro es como la incertidumbre acerca de qué va a pasar. Ujú. Lo puedes proyectar mucho. Entonces es como pensar a un corto plazo y bueno, viendo, adaptarse a full, pero bueno, también hay un aprendizaje en eso y bueno, tratando de esto. La verdad que en este lugar estamos como muy privilegiados y A- disfrutando de eso, así que bueno, ha cambiado, es muy raro este año a- realmente. Ahora, en un año que es así tan particular y la escuchamos recién a Paula y ahora vos, pienso, no me tomé la tarea porque uno todavía está preocupado en escuchar bien y qué sé yo. Paula dice, bueno, es un momento medio así difícil y de haber nombrado por lo menos 4 o 5 proyectos en 1 minuto y pico que habló. ¿No? Más o menos. Que el libro, que la colaboración en escena, vos y Sol también. O sea, incluso con esta cuestión hay como una impronta de, bueno, diversificar un montón la energía creativa. Bueno, No sé si les pasa siempre. yo creo que dentro de la gravedad, ¿no? de la situación que estamos viviendo, hay ciertos elementos muy positivos, ¿no? Porque creo que todos y todas nos hemos puesto un espejo y hemos hecho un parar y mirar hacia atrás y proyectar mínimamente, ¿no? Porque como decía Isol, tampoco se puede proyectar muy a la larga, ¿no? Pero yo creo que algunos de nosotros, ¿no? Nos hemos dado cuenta de que esa diversificación de la que hablas se nos estaba yendo un poco de las manos, ¿no? Y hemos puesto en esa escala de valores lo que realmente nos importa. Yo la novela de la que os estaba hablando hace muchos años que la tengo sobre la mesa y no le he podido dedicar el tiempo que una novela exige, ¿no? Porque ¿cómo no vas a ir a Oaxaca si te invitan a la Feria del Libro, ¿no? ¿Cómo no vas a hacer una serie de cosas que bien que las haya hecho, ¿no? Porque he hecho muchos contactos que no podría haber hecho, con una gente maravillosa, he aprendido muchísimo, mi obra es mejor, pero también estamos en una especie de torbellino, ¿no? de que sucedan mil cosas a la vez, que tampoco nos beneficia. Durante el confinamiento, yo lo que he visto es que a mí ese recogimiento me beneficia,
¿no? Me beneficia porque me da... todo el trabajo que yo hago es un trabajo que necesita un tiempo muy largo. Entonces, bueno, algunas personas tenemos la capacidad de poder estar con varios proyectos de tiempo largo, de hecho los necesitamos para que unos se alimenten de otros, ¿no? Y para no caer en lugares comunes o para no... me viene a la cabeza la metáfora de cuando estás pintando una pintura al óleo, ¿no? Y la acabas resobando, ¿no? Acabas yendo hacia un lugar que no tiene sentido. Me he mareado, he visto que estaban cambiando las pantallas y me he perdido. Bueno, mi reflexión es la siguiente, ¿no? Es que a mí personalmente, a nivel laboral, y también tengo la suerte de que esta pandemia a nivel físico no está afectando a ninguna de mis personas queridas, por esto no quiero olvidar que hay mucha gente que se sufre muchísimo, pero a nivel personal a mí me ha dado una paz que hacía tiempo que no tenía. También me ha hecho gracia que nos has presentado como súper jóvenes, yo cumplí 40 hace 2 días. Para mí es joven. y creo que también esta paz, ¿no? O esta necesidad de parar nos la da el paso del tiempo. En mi caso se me han juntado una serie de elementos que hago esta lectura, ¿no? Que en parte me ha beneficiado poder abordarlos desde esa calma. Y en tu caso, Isol, ¿qué sentís? Más allá de la mudanza, más allá de tener que organizar tiempos, bueno, con la gente con la que uno ahora convive muchas más horas, la cantidad más o menos de proyectos, si tenés que cuantificar, ¿es similar a un periodo, digamos, de normalidad? ¿O sentís que tenés más todavía porque empezás a hacer cosas más chiquitas o a experimentar un poco más? Creo que sí está esto de la concentración que dice Paula, ¿no? Como que uno, eso, tiene menos actividad por alrededor y también elegís de otra manera. Y sí, también, especialmente al principio, me parece que muchos nos encontramos con, bueno, esta es mi vida, a ver, como que no te puedes distraer tanto. Y bueno, también el tema de tener alrededor una situación que es ominosa en un lugar y para la salud y para la... También te pone en un lugar como, bueno, la vida es esto, hay que aprovecharlo. Yo no sé, hay momentos en que quizás estoy más down, me dejo un poco y me conecto quizás más con los afectos y después hay momentos que me agarra como quiero hacer todo, por si después no puedo. Y bueno, me metí en varias cosas, surgieron también, hay bastante, o sea, yo tengo mucho trabajo, de pronto me llaman mucho, lo que pasa es que también es, bueno, elegir y justamente porque el tiempo no se puede todo, pero sí también me parece que hay un lugar de necesidad artística y de necesidad de la gente también de ver otras cosas, de no hablar todo el tiempo de lo mismo, de leer, de mirar, de escuchar música, no sé, yo sentí que había un público más grande que en otras épocas, suponete, como que si antes yo tiraba una canción, yo qué sé, la escuchaba, ¿no? Y ahora es como que la gente está en sus casas y de pronto la escucha. Que quizás eso estaría bueno que sirviera para que se viera lo importante que es también el laburo artístico en las vidas, ¿no? Como que te da otras ventanas, que te hace también te sana en un lugar al que lo hace, al que lo consume, a mí me pasa, ¿no? Como que es como un rato estar en otros mundos también, ¿no? Y bueno, en ese aspecto me parece que hay ciertas cosas que por lo menos se están discutiendo, se están viendo, también lo que pasó con todo lo virtual, que cambió tanto, ¿no? Como hubo grandes discusiones sobre los PDFs, cómo se distribuye las cosas, ya con la música viene hace mucho, pero con los libros fue como, de pronto había PDF por todas partes, de todo el mundo, y bueno, ¿cómo es eso? Y bueno, ahí como, de pronto se abrió como un futuro diferente, que no sé, como, supongo que algunas cosas van a coexistir después, ¿no? Como que descubrimos que no hacía falta estar todo el tiempo en presencia en una reunión, que se podía hacer así y que era igual, o a veces hasta más cómodo. También acá se hizo el Festival de Literatura y tuvo más gente
que si hubiera sido presencial. Como que hay ciertas cosas que fueron muy interesantes y hay otras que, obviamente, como el teatro, como, bueno, como estar en un concierto con otras personas, que es parte de la vibra, es estar con otras personas. O sea, bueno, estamos como viéndonos algunas cosas en un microscopio, interesante. Yo, eso, agarré cosas diferentes, textos de otras personas que no hacía hace mucho, hice un juego de mesa, porque estaba jugando juegos de mesa y de pronto, como que, nada, cosas que antes no hacía, quizás por estar quizás en otra situación. Pero bueno, también esto, yo tengo que adaptarme a una rutina muy diferente. Pero sí creo que los artistas en general no nos da miedo esto de estar metidos en la cara. De hecho, es como, ay, qué bueno. Que tengo no quedo mal si no voy a todas las inauguraciones, a todos los cosas. Me puedo quedar con mi tecito dibujando todo el día y nadie me va a decir que soy una nerd. Creo que cuando uno no le tiene miedo a estar con uno, es más fácil, digamos. Pero bueno, son esas cosas. ¿Sabes, Isol, que, bueno, veo ahí las ilustraciones o los dibujos o bocetos que tenés por detrás y que se ve un conejo, una especie de tucano, melena matutina, ¿no? Dice. Sí, porque yo a veces en los Zooms muestro cosas y jugamos. Y hay algo que me parece que es bastante interesante, que ustedes dos en su obra trabajan mucho lo que es el antropomorfismo o animales que tienen vida. Digamos, los animales están muy presentes en las obras de ambas. Y es atractivo porque cuando estábamos cruzándonos en mail, preparando este evento, este encuentro, uno se ponía a pensar, bueno, ¿cuáles son los puntos de encuentro entre la obra de ambas? Porque son obras muy distintas, pero a la vez con muchos puntos de encuentro. Y uno es justamente ese, el del lugar de los animales. ¿Por qué ese interés en particular, yendo ya a lo que es el trabajo de ustedes como ilustradoras o como pintoras, o también desde la narrativa, ¿no? La presencia de los animales. Paula. Ahora me he identificado mucho contigo, Isol, cuando hablabas de ese placer, ¿no?, que sientes cuando no tienes por qué ir a un sitio y puedes quedarte dibujando, ¿no? Puedes quedarte pintando y nadie te molesta. Y también una reflexión acerca de lo que decías, ¿no?, de cómo están cambiando las cosas. Yo no sé en Argentina, pero a mí aquí al principio, cuando estábamos confinados, me daba todo mucho miedo en el sentido de lo poco que se valora la obra artística en general, ¿no? Y de repente vi que gran parte de músicos, de pintores, de ilustradores, regalaba su trabajo, ¿no? Era en plan, ostras, estamos todos en nuestras casas, vamos a distraer a las personas, ¿no? Después aquí en España hubo un jaleo, ¿no? Porque de repente desde Cultura se decidió que no se iba a regalar nada más. A mí me da mucho miedo esto de los PDFs, de lo que tú hablabas, ¿no? Es como todo este tema virtual tiene todo esto bello, ¿no?, de que ahora podamos estar hablando nosotros, pero también a mí me parece que es un monstruo que puede engullirnos, porque esto ya podíamos hacerlo antes, ¿no? Es como, esto ya podía convivir con nuestra vida de antes. Vuelvo a tu pregunta, Seba. El tema de los animales, yo sinceramente no es algo que tengo muy presente en mi obra. Siento que mi respuesta vaya por ahí porque sí que hubo un momento cuando en 2010 publiqué un libro que tuvo como mucha repercusión. A mí eso me dio mucho miedo, ¿no? Porque la obra que hacemos las personas, que además yo creo que aquí también tengo un vínculo con Isol, ¿no? Que al final nuestra obra va de la mano de nuestra vida, ¿no? Hablabas de afectos y de hacer todo. Yo creo que nosotras no nos ha afectado tanto esta situación actual porque siempre vamos con la situación, ¿no? Y venimos de lugares habitualmente, y ahora hablo en primera persona, muy precarios, ¿no? Es muy difícil que se reconozca nuestra obra y hemos tenido que trabajar desde lugares absolutamente oscuros y duros y con muy poquito presupuesto, ¿no? Después
vivimos en un contexto que cuando consigues armar algo con valor, enseguida se intenta romper ese algo con valor, ¿no? Porque como que se intenta desprestigiar, ¿no? Entonces, yo creo que ese vínculo con nosotras mismas a través de la obra, muy vinculada con el contexto, es algo constante, ¿no? Por lo que somos fácilmente adaptables a muchas situaciones. O sea, yo no quiero olvidar nunca, por más que ahora pueda estar viviendo de dibujar y de pintar y de escribir, no quiero olvidar nunca los años de mi vida en los que me levantaba a las 5:45 de la mañana para coger un tren para irme cada día a dar clases a un instituto, ¿no? Para cobrar una miseria porque tenía una media jornada y parte de esa plata la gastaba en el medio de transporte, ¿no? Que era el tren, y cada día tenía que coger 1 hora para ir y 1 hora para volver, ¿no? Y ya en ese momento, cuando tenía tantas horas de trabajo que agotan, porque dar clases a niños de 12 años, a adolescentes de 17, es una cosa muy dura, que creo que tampoco valoramos. Creo que es otro tema, ¿no? La enseñanza, cómo se trata actualmente a los equipos educativos. A pesar de todo ello, yo seguía pintando, seguía dibujando. Entonces, publiqué un libro que tuvo mucha repercusión y me dio mucho miedo, ¿no? Y en ese libro sí que había muchos animales, ¿no? En aquel momento dibujaba aquellos animales por una cuestión más estética, ¿no? Porque me llevaban a lugares que estéticamente me interesaban. Pero es una cosa que como no tenía el peso que suelo necesitar en mi trabajo, descarté. Ahora sí que estoy muy metida con el tema bueno, hace 2 años publiqué un libro titulado Roedores, cuerpo de embarazadas en embrión, pero era una metáfora, ¿no? Porque el libro sale en un momento en el que yo pienso que quiero ser madre, me quedo embarazada, pierdo al embrión que estoy gestando en una etapa muy, muy previa, ¿no? Antes del 3er mes. Entonces siento un gran dolor, ¿no? Y me hace cuestionar también muchos temas relacionados con mi cuerpo, ¿no? Con el cuerpo de la mujer en este contexto, con el cuerpo de la mujer en la medicina, ¿no? Con lo que se espera de nosotras, lo que se nos exige de manera velada, aunque no se nombre. Me quedo embarazada por segunda vez y lo vuelvo a perder, ¿no? Y publico un libro que se titula Roedores, el cuerpo de embarazadas en embrión. Realmente es un díptico. La primera parte es un libro que yo le pinté a la que iba a ser mi hija o mi hijo, y yo lo llamaba ratona, lo llamaba rata. Pensaba en vísceras, en un ser creándose, y me llevaba a un lugar como muy, muy de mamífero, ¿no? De carne creándose y palpitando. Entonces, como en el segundo embarazo tenía tanto miedo de perder otra vez al que iba a ser mi hijo o mi hija, le pinté un libro, ¿no? Pensé, ¿cuál es mi vínculo con la maternidad? Y mi vínculo con la maternidad es que desde que empecé a viajar con 19 años, compraba álbumes ilustrados infantiles, ¿no? Y yo le iba armando a mi futuro hijo o hija una librería con álbumes de diferentes países, en diferentes idiomas, y pensé, hostia, no hay ninguno mío, ¿no? Porque yo solo he hecho un libro infantil y lo hice mal, perdón. pero me cuesta mucho trabajar por encargo, no sé trabajar por encargo. Tengo que, si me haces un encargo, que sea algo vinculado con lo que yo estoy trabajando en ese momento, ¿no? Por eso también admiro tanto a los ilustradores y las ilustradoras que son capaces de hacer eso, y a veces digo, no, yo no soy ilustradora, pero lo digo por eso, ¿no? Porque sé que no tengo esa versatilidad, ¿no? Sé que sí que sé trabajar por encargo bien si tú vienes a mi terreno. Entonces pinté este libro, como yo la llamaba ratona, pinté todos los roedores que se me ocurrieron, y decidí que sería el libro que yo le explicaría a mi hija antes de ir a dormir, y que sería el único trabajo de mi vida que no publicaría, ¿no? Yo soy muy incontinente y lo publico todo, y a veces antes de tiempo. Entonces, eso es una cosa que también ya he trabajado, pero en ese momento sentía eso, ¿no? Y claro, al perderla de nuevo, decidí que quería publicar aquel libro que yo pensaba en un principio que era un libro infantil. Me sorprendió mucho que lo quisiera publicar Claudio López en Literatura Random House, porque, bueno, yo pensaba que se estaban equivocando, porque yo había hecho mi segundo libro infantil, este sí que era un libro infantil. Y claro, finalmente publicamos los 2 libros. Por un lado estaba este acordeón ilustrado, pero por el otro lado el diario de los abortos, iban juntitos con una faja.
Y me costó entender, de hecho lo entendí el primer día de promoción en un hotel en Madrid, con una sala blanca, cuando empezaron a llegar los periodistas, cuando vi mi libro descontextualizado, ¿no? Cuando vi mi libro en una sala blanca. Allí vi que aquello no era un libro infantil, ¿no? Allí vi que aquello era un autorretrato, porque aquellos animales eran animales que no enseñarías nunca a un niño pequeño, ¿no? Porque, para no aterrorizarle, básicamente, ¿no? Porque el trazo era muy agresivo, la gama cromática era muy angustiante, ¿no? Era realmente el libro de la obra, ¿no? O el autorretrato de una mujer que estaba absolutamente desquiciada, sola, se sentía sola, tenía mucho miedo, ¿no? Mi vínculo con los animales yo creo que se tendría que reducir a eso, ¿no? Tendría que focalizarse en eso, porque de hecho, a partir de ahí creé mi taller como un poco como ese refugio, ¿no? Como esa cueva. De hecho, mi taller se llama La Madriguera y nos llamamos las unas a las otras ratonas, ratitas. Y bueno, ese es el vínculo, porque después, hasta hace bien poco, mi pintura era muy figurativa y me centraba mucho en los rostros. Para mí el retrato es el arte que más placer me ha dado nunca, ¿no? Después de la literatura, que es lo que más consumo, más valoro y más me hace crecer y me sirve, en pintura eran los retratos. Ahora estoy no sé si te pasará a ti, Isol, que cada vez, cuanto más entras de lleno en la figuración, la abstracción se impone, ¿no? Es como que ves, lo que yo estoy experimentando últimamente es que entiendo la obra pictórica y la obra literaria más como un proceso que no tanto como un resultado, ¿no? Entonces, entiendo que si durante el proceso de creación de una pintura hay verdad, al final, cuando la pintura esté resuelta y a ti te cuesta incluso tiempo entender qué ha sucedido allá, o incluso que te guste un poco aquello, estéticamente digo ahora, aquello que has hecho, será bueno porque contiene esa honestidad, ¿no? en ese proceso. ¿Se pueden ver algunas de las imágenes? Lo que... Y yo no, es que creo que es mi tercer Zoom de mi vida. Bueno, de hecho es mi primer Zoom. Me he instalado, menos mal que he venido un cuarto de hora antes y le he dado el link y aquello no funcionaba y me he tenido que bajar una cosa y no sabía ni... Aquí yo voy a proyectar algunas imágenes. A ver si podemos hacerlo. Qué lindo, como que dan ganas de ver, ¿no? Igual, claro, igual son imágenes antiguas. Esto es el libro que yo pensaba que era infantil. Precioso. Gracias. Bueno, y también siempre la palabra ahí, ¿no? Siempre los textos. Sí. Esos... De hecho, estoy muy agradecida a Claudio, su intención y su interés y que lo hiciera, ¿no? Que publicara este libro, porque yo quería incluir en el acordeón ilustrado también el diario de los dos abortos, ¿no? Y fue Claudio el que me dijo, deja ya de pintar las palabras, tu trabajo literario tiene valor literario, ¿no? Y fue él el que me dio el último empujón, ¿no? Para atreverme con la novela. Perfecto. Que se va a llamar La Anguila, digamos. Ahí también hay una cuestión animal presente. Vaya uno a saber cómo. Es verdad, también mira, no lo había pensado, es verdad, también es muy metafórica, ¿no? Yo cuando me enfrenté al el proceso de creación de Cuerpo de embarazada sin embrión, lo resolví. Es curioso, ¿no? Cómo nos empeñamos en separar las distintas disciplinas artísticas y todas surgen del mismo lugar y todas se van beneficiando, ¿no? Y se van entrelazando. Para mí es muy importante pintar, porque pintando llego a lugares a los que escribiendo no puedo llegar, ¿no? Cuando me sucedió el gran drama de las dos pérdidas gestacionales, yo pintaba embriones todo el tiempo. Pensaba, a base de repetición, acabaré aborreciendo esto, ¿no? Y acabaré resolviendo este dolor. Y pintaba embriones y los dibujaba y no resolvía nada, hasta que me puse a trabajar en una técnica que se llama grafía, que es muy, muy parecida a la litografía, pero en lugar de piedra se trabaja sobre planchas de aluminio granulado. Esos eran los embriones primeros, ¿no? Que eran como embriones sanos,
¿no? Y fue con la holografía, cuando puse la mancha, la holografía se trabaja con alcohol y polvo de toner, y el propio metal le forma, ¿no? Entonces, al pintar aquellos embriones sanos, bellos, que llevaba pintando todo aquel tiempo, se me deformó, y ahí entendí que y allí vi al monstruo, a los monstruos que yo había estado gestando, ¿no? Por eso no nacieron, porque eran incompatibles con la vida, estaban llenos de malformaciones. Claro, pintando puedo nombrar algo que con palabras, de buenas a primeras, soy incapaz de nombrar, ¿no? Y después también el hecho de estar nombrando y proyectando un texto tan amplio, ¿no? como el que te exige el formato novela, consigo pintar también desde otro lugar, ¿no? Entendiendo que tengo que ampliar el foco y que no tengo que hacer hits todo el rato en una exposición, ¿no? Que ha de haber esa narrativa que tiene la novela, con esa introducción, o esas dos historias paralelas, o ese clímax aquí o allá, es también lo que arma una buena exposición. Se titula La anguila porque yo quería abordar un tema que para mí es como muy caliente, ¿no? Como muy de carne, que palpita, pero que quieres atraparlo y resbala. Entonces, con la anguila al final son dos proyectos homónimos, ¿no? Por un lado hay una exposición de pintura y por el otro lado hay una novela. Y mi objetivo era que ni una ni la otra, o sea, ninguna dependiese de la otra. Que tú como lector no tengas por qué saber que hay una exposición y que si vas a visitar la exposición no tengas por qué leer una novela, ¿no? Pero en realidad la novela ha beneficiado a la exposición y la exposición ha beneficiado a la novela. Realmente hay mucho de pintura cuando escribo y mucho de narrativa cuando pinto. Ya tenés las ilustraciones del libro, además. En la anguila no hay ilustraciones. No, pero digo, si las mezclabas. No, es que claro, el objetivo es separarlo totalmente. En cuerpo de parzadas y en embrión estaban unidas por una faja y ahora en la anguila no tienes ni por qué saber que existe la otra parte, ¿no? Porque son independientes. Si no existiera la expo, el libro podría funcionar perfectamente. Y en mis obras anteriores siempre la palabra y la imagen han ido de la mano. O sea, yo publicaba libros ilustrados porque yo sé que mi fuerte es la imagen, ¿no? Y como no me atrevía a escribir porque no tenía ese argumento de autoridad que me daba la imagen, siempre acompañaba el texto de la imagen que para mí era lo que validaba el valor de la palabra. Sí, bueno, es muy fuerte la historia. Y es real que sale todo lo que es uno en los libros, ¿no? Es el material que uno tiene, además. Uno observa, no sé qué, pero también como el tamiz es uno y lo que sale después, si no, no hay... Sí, pero lo curioso es que es una historia muy frecuente, es muy común. Hay muchísimas mujeres que pierden bebés que están esperando, ¿no? O embriones. Y es un tema que está muy silenciado, al menos en España. Y el hecho de silenciarlo hace más complejo después enfrentarte a ello cuando lo vives. Claro. Lo estigmatiza. Sí. Sí. Sí, bueno, todo el tema de la reproducción de la mujer es también el tema en este momento mucho, ¿no? Los deberes, ¿no? El deber ser. Bueno, yo en general es un tema que, claro, yo lo trabajo siempre desde lugares de alguien que no está todavía metido en esta sociedad, que no tiene todos los prejuicios y que pregunta como alguien que recién llega, como, ¿y esto? ¿Y por qué esto es así? ¿Por qué yo soy? O sea, desde mi primer libro hay una relación con la identidad y como, bueno, ¿por qué soy esto y no eso? Si tengo características también de lo otro, o si me gustaría. En un nene eso como que uno está acostumbrado a oír esas cosas y muchas veces no prestarles ni atención. Para mí son puntas muy filosóficas las que salen y por eso me gusta el personaje del niño, como muy, que rompe muchas estructuras, ¿no? Y bueno, las madres pobres llevan un poco, en la mayoría de mis libros, hasta que fui madre, el lugar ese de la certeza, de la que dice esto es así, ¿no? Y
del lugar que se desconfía un poco, ¿no? Como para encontrar el propio criterio en un lugar. Pero bueno, justo hay un libro que yo tengo ahí preparado como para mostrar un poco el proceso, que es el libro que yo hice cuando estaba pensando en ser madre. No me di cuenta en ese momento que tenía que ver, la verdad. Pero bueno, y es el único libro mío en que el personaje principal no es un niño, es una mujer. ¿Querés ir mostrando y de paso nos contás Sí. el proceso? Yo siempre trabajo mucho con el humor, como para... yo trato de no juzgar a mis personajes y verme en todos ellos también. O sea, yo me amigo un poco con nuestras humanas miserias y también ternuras. Y este libro es como el libro de princesas, digamos, ¿no? Yo de niña quería ser la Bella Durmiente, que era raro, porque si lo pienso, la Bella Durmiente está ahí dormida esperando que le den el beso, es un lugar... Sí, no es muy activa. No, para nada, pero era la linda, la que todos querían estar con él, como esa cosa de ser el objeto de deseo es como un mandato, imagínate desde muy chica, es como, qué fuerte el mandato, ¿verdad? Bueno, después de muchísimos años sale esta historia, que también me sirve para sacar berretines personales como todo lo románico, lo medieval, que me encanta. Entonces, bueno, salen esas cosas, ¿no? Esta historia es una princesa que es tan bella que todos pierden la cabeza por ella. A ver si yo lo logro pasar. Pero dice, no es solo un decir, sino que se les caen literalmente, que es algo que el dibujo tiene eso, ¿no? Uno con la palabra hace una metáfora, pero cuando vas al dibujo, el dibujo te lo muestra de pronto literalmente y vos ves que esa frase es dudosa, ¿no? Perder la cabeza, está bueno. ¿Qué se hace después con eso, no? Con un señor descabezado o señora. Entonces yo lo que hice fue, sigo. Esto pasa en serio. Entonces ella, ¿qué hace? Bueno, las empieza a coleccionar, porque no le enseñaron mucho más que hacer. Si ya está, ya cumpliste, todos te desean, tenés gente por ahí, y de hecho hay gente que hace listas, ¿no? De sus conquistas, hombres y mujeres, o sea, son trofeos a veces, ¿no? ¿Con quién has estado? Habla un poco de, bueno, todo esto salió como un poco de esa pequeña frase, ¿no? Era tan bella que todos perdían la cabeza por ella. Entonces a veces me relaciono con el texto de esas formas, como extrañándome. Y con el tema de los animales, que lo agarro un poquito, hay algo de buscar lo extraño que a mí me divierte, las mezclas, lo mixto, pero también por el disfrute de dibujar. Y como que si no siempre me sale a veces, como que trato de hacerme un poco de trampa en las formas, buscar algo un poco más diferente de lo cotidiano. Paula es muy buena como haciendo retratos, yo por ejemplo soy horrible, como no, voy más quizás a algo de la personalidad o algo, no sé, como que pasan por otro lado, quizás como yo construyo quizás un personaje, pero sí me gusta mucho que se vea que pasa algo por dentro, o sea, que se vea un poco qué le pasa a ese personaje, digamos, no es que son solo no sé, ni siquiera sé si son bonitos, pero digamos, tiene que ver con la historia que estoy contando. Me gusta mucho narrar a mí con esta doble línea de la literatura y el dibujo, ¿no? Discúlpame que te interrumpo con una cosa porque me genera curiosidad. Cuando vos vas trabajando el perfil de un personaje así, a la cual le están pasando cosas de este nivel, digamos, de extrañeza, ¿vas conversando, tenés con quién pelotear ideas o todo es un pensamiento tuyo que va evolucionando y te va llevando junto con tu trabajo con la imagen a estos universos tan particulares, ¿no? Bueno, ahora les voy a mostrar un poco, esto es como, les muestro unas páginas de cómo quedó y después les voy a mostrar el proceso un poco y ahí van a ver, en realidad yo lo que hago es un primer boceto y después se lo muestro a alguna gente que me gusta lo que hace, no se lo muestro a niños, Los niños, claro, que se encargue el editor, el maestro, le tiene que gustar a mí,
les tiene que gustar a mis amigos que se ríen de las mismas cosas que yo, o que les gustan los mismos artistas, o que sé que su mirada me va a decir si está medio así, yo voy a confiar. Digamos, no, ya sé que no le va a gustar a todo el mundo, este es uno de mis libros más conflictivos, digamos, porque, ay, cómo se muere la gente. Pero tienen que tener un tipo de humor parecido al mío. Y también esto de poder reírse de lo ridículo que todos compartimos un poco, ¿no? Entonces, si uno quiere ver el mundo como quisiera que sea, y no es, quizás no es el libro, ¿no? Bueno, la cuestión en esta historia es que yo sigo con esto hasta ver hasta dónde llega, ¿no? Y bueno, ella los exhibe ahí, pero bueno, acá después les voy a mostrar qué es lo que pasa. Estos son los bocetos, por ejemplo, que yo hago al principio, como yo quiero contar la historia, como hago un storyboard como si fuera a filmar una película, pero no la voy a poner a filmar desde el principio, porque ni siquiera sé con qué técnica lo voy a hacer. Pero bueno, sé, por ejemplo, que quiero hacer algo que tenga que ver, ¿no? Que en mi cabeza amé siempre los tapices de Cluny, la historia del unicornio, que solo puede agarrar una doncella virgen. Hay unas cosas muy locas, ¿no? En nuestra historia del arte. Bueno, esto tiene que ver con después las elecciones que quizás yo hago cuando hago el libro, ¿no? Lo traigo a mi mundo y digo otras cosas. No voy a decir lo mismo que dijo este señor medieval, porque no estoy de acuerdo, digamos, pero sí puedo hablar un poco, me interesa cuáles son estas creencias también, ¿no? Después busco la técnica, y en ese sentido también es como que, ¿qué técnica será mejor para...? Yo, esta bestialidad es el boceto que yo le muestro a la gente, o sea, tengo una impunidad a esta altura mal, pero se entiende, lo que importa es que se entienda, y después me empiezo a buscar, y puedo estar mucho tiempo buscando la técnica, y no quiero que eso que yo hago dificulte el ritmo y la lectura de la historia. Y por ejemplo, sé que es una historia que tiene que ser en un castillo, entonces trato de encontrar, pero no me voy a poner a hacer detalles de castillo y de cosas, porque a mí no me interesa eso, me interesa las caras de esas personas y la escena. No quiero que nada distraiga. Estas son todas las técnicas que probé para ver qué decidía, ¿no? Puedo hacer el mismo dibujito un montón de veces, porque yo no soy una virtuosa del dibujo, digamos, es como que quiero que salga algo que de pronto lo mire y diga, esta es la carita, pero a la vez que se vea fácil, ¿no? Los príncipes, las cabezas, los hago muchas veces. Después tomé este tipo de tramas, que son las de los papeles para hacer origami, para usarlas, que yo nunca había usado estas tramas. En este libro específicamente, en algunas zonas, por esto de los tapices, como ir encontrando cuál es el lenguaje de este libro, ¿no? Al final, este es el final, es un libro que tiene solo 4 colores, Pantone. También esto de pronto, yo saco, en vez de poner, saco para que tenga más potencia en mi lenguaje, digamos, ¿no? Y además me hace encontrar esto, un lenguaje que yo lo puedo sostener durante todo un libro y que le da unidad. Bueno, me gusta mucho a mí el formato libro en general. Y acá está, ven que usé 4 colores Pantone. Bueno, a veces tengo que aprender, en este tuve que aprender cómo hacerlo. Pero bueno, ven que esto hay mucha previa de encontrar la expresioncita, que quizás uno dirá, es lo mismo, pero para mí, hasta que no encontré cómo era esa lengüita, los colores, ¿no? ¿Qué colores van a ser? No es lo mismo que sea así, que sea así, que esto es más, con una cosa más suelta. Bueno, y después hay una cosa de buscar, por ejemplo, estas son cosas que había en el piso de mi casa y que las usé, por ejemplo, ven en el piso. Ese es el... Entonces, como estar en ese momento que estás como con el radar prendido y eso es muy lindo también para mí, cuando estoy en medio de eso, porque también estás como metido como con un noviecito nuevo, no sé, como que estás enganchada en eso y no es tan fácil que te distraigas, o por lo menos yo, que tengo una tendencia como a distraerme con otras cosas, estoy como en una cosa, ¿no? Al final, bueno, eso, son las decisiones, bueno, esto es todo lo que ella hace para aumentar su colección, para ser siempre
la más linda, porque además no tiene mucho otra misión de ser como princesa, digamos, ¿no? Ahora hay unas nuevas princesas que están más Sí. guerreras, pero las de mi infancia no, solo cantaban bien y eran muy lindas. Bueno, y después acá trabajé de pronto por primera vez con eso, mega eventos que yo nunca había hecho. Bueno, esos son los desafíos de la historia, ¿no? También imágenes que desde chica me encantaron y que de pronto empecé directamente a usar partes, pero bueno, es siempre como encontrar que se entienda lo más posible el drama de cada escena, digamos. Y bueno, en este libro trabajé eso, con quizás cosas de archivo procesadas, y todo eso le va sumando, esto de que uno va viendo un montón de cosas que ya las tenés y de pronto, cuanto más rico es tu bagaje, mejor va a estar el libro, porque vas a encontrar, y eso que una vez vi que me gustó, que... pero bueno, ella al final se aburre, eso ahí dice, ¿no? Que está tan aburrida al final porque tiene muchas cabezas, pero no tiene con quién hablar, entonces llama a un príncipe muy chicato, muy cegatón, que le dura un rato, y al final, bueno, pierde la cabeza, dice, el romance principesco fue breve, pero dejó su huella, que estaba muy sonriente, Griselda, y a los 9 meses tiene una hija muy parecida a ella, y es el día que ella pierde su propia cabeza. Y una amiga, yo todavía no era madre, me dice, eso es la maternidad. También había algo de miedo, ¿no? Es salir del centro, es salir del centro y a la vez, qué alivio salir del centro. A mí ese momento que Griselda me da más alegría verla, con la carita de enamorada que tiene. Entregarse, no sé, hay algo que yo en el momento, pero estaba hablando de un montón de cosas que estaba procesando. Pero bueno, al final, acá aparece por primera vez el personaje niño, que es el que siempre yo trabajo, que es el único que siente piedad por ella. Que no la juzga como diciendo, esta es insoportable, mejor. Todos están como, ay, bueno, se terminó esto. Y ella pregunta, ¿no se puede arreglar? Y yo necesito esa mirada piadosa, que en general es esa mirada con que yo tengo empatía. Porque tenía una editora, la editora que lo estaba haciendo en ese momento, quería que terminara acá, ¿no? Me parecía cruel, me parecía muy cruel. Y yo no quiero eso, no quiero ni dar moraleja ni nada, porque más ni la sé moraleja, pero bueno, la cuestión es que igual, ven, yo pasaba esto que ella dice, si no se puede arreglar, obviamente no se puede, y además nadie quería, pero eso me pasó que cuando le mostraba a gente, amigas o editores de otros lados, colegas ilustradoras, me decían, y bueno, pero si ella puede, la hijita puede arreglar, tiene la mano de arreglar, yo, ¿por qué la hija va a tener ese trabajo de arreglar lo que hizo la madre? O sea, yo hice mucha terapia, se ve, pero digamos, que tenga su propia vida, que arreglen, o sea, ¿cómo encima le vamos a cargar esto? Pero como esa necesidad de, ay, que se arregle todo. No, bueno, ya está. Pero a veces son luchas, ¿no? Y después, bueno, diferentes maneras que se puede mostrar lo mismo, que no las usé. Al final, la niña es feliz, digamos. Y además porque tiene muchos otros intereses. Bueno, era lo más difícil, como seguir, ¿no? Pero al final dice que sabe de todo y lo que más le gusta es armar rompecabezas. Y ahí está con su madre. Termina así. Pero, digamos, ¿qué cosas pasan por dentro de uno que hace que uno en ese momento quiera hacer esta historia y no otra? Y como que algo ahí se procesa. Yo creo que por algo el ser humano inventa historias desde que se pudo reunir alrededor de un fuego, ¿no? Es como, hay cosas que se procesan dentro como sociedad y dentro de uno con el arte, y por eso también hablando del arte en este rol en la pandemia, hay algo ahí que resulta como pareciera indispensable, porque, digamos, ningún animal cuando es chico hace algo que después no le va a servir. El gatito persigue cosas porque después va a tener que hacer eso. O sea,
Y los nenes juegan, inventan juegos de rol, y dibujan y cantan. No sé, hay algo que para mí nos hace también poder soportar la vida, que tiene que ver un poco con esto de la Ah, fantasía, de, no sé. y ahora ustedes tienen procesos, creo que las dos, ¿no? Como muy complejos de pensar una historia o encontrar un personaje, desarrollarlo, pensar toda la evolución que va a tener a lo largo de una historia, de una serie o de lo que estén trabajando, elegir los colores, elegir la técnica, elegir sobre qué soporte. Digo, si fuera una película, ustedes hacen la dirección de arte, hacen la puesta de cámara porque eligen desde dónde contar un dibujo, hacen la dirección de actores, pues las expresiones son las que ustedes definen. Digo, y me quedo un poco con todo esto que nos vas mostrando y que para mí he visto un montón de libros, pero nunca escucho cómo es la cocina de un libro así, y un poco también asociándolo a lo que decía Paula antes, y con todo este proceso que hacen y que les habrá pasado seguramente a las dos, ¿cuándo es el momento de decir, bueno, ahora está para publicar? Antes Paula dijo, algunos los publiqué antes de tiempo. Ahora, pues yo te escucho a vos y solo hablar, y digo, bueno, con la cabeza que le pones y todo, podés quedarte eternamente a vivir en un libro sin publicarlo. Pero es muy frustrante para mí no terminarlo nunca. Es como que en un momento ya está, ya me ¿Y cómo aburro. es porque alguien te lo dice o lo sentís internamente? Y después te pregunto lo mismo a vos, Paula, porque sos la que dijo algunos de los publicantes de tiempo. Yo cuando siento que ya funciona y que lo quiero empezar a dibujar también. Y además en general tengo editores como esperando. Dale, Entonces es como, bueno, hacemos este libro dale. y además es un momento en que también, igual yo me tardo mucho, a veces me gustaría producir más rápido, pero hasta que no siento que me gusta y que está bueno y que tiene nivel, no lo saco. Veo gente mucho más suelta y que saca muchas más cosas, pero bueno, cada uno tiene su proceso. Yo, de pronto lo veo que está bien, también se lo muestro a algunas personas. Por ejemplo, cambié muchas veces algunas cosas y después ya está, porque si no el deseo se me empieza a morir también si pasa mucho tiempo. Me ha pasado con libros que tuvo que parar y después volver a ese libro que quizás tenía que ver con un momento que elegiste eso. Cuesta, como me parece. Y en tu caso, Paula, que ahora decís esto, ¿cómo? Jamás vuelvo a mis libros del pasado. No, no, no. No, yo hablaba de una incontinencia desde otro lugar. No, no hay ningún libro que haya publicado antes de tiempo. Con eso soy muy prudente. Porque para mí, y esto es una cosa que tengo muy presente desde muy joven, es que no sé cómo denominar lo que hacemos, ¿no? Las personas que pintamos, dibujamos, escribimos, grabamos, pero esto, que no sé cómo llamarlo, vamos a llamarlo trabajo, aunque es todo lo contrario a un trabajo, mi trabajo es una carrera de fondo. Para mí, también tengo este sueño extraño, ¿no? Este deseo raro de pintar un cuadro que nunca acabé de pintar. ¿No? Y al final creo que esto también sirve como porque con una pintura al óleo puedes pasarte la vida y la eternidad, ¿no? El óleo seca con muchísima lentitud, puedes trabajar con la pintura húmeda sobre la superficie, una vez ha secado puedes trabajar con veladuras, luego puedes hacer empastes, luego puedes seguir velando, luego es un trabajo eterno, ¿no? Y tengo como no me sale la palabra, este sueño, no es un sueño, este deseo de estar siempre pintando una pintura que nunca acaba, ¿no? Entonces yo creo que eso es la metáfora realmente del trabajo que hago. Para mí la anguila no existiría sin roedores. Yo empiezo a escribir la anguila porque quiero seguir hablando. Bueno, porque quiero seguir hablando, no, porque la anguila, porque roedores era un golpe en la mesa. Roedores, si lees el texto, es un texto muy breve, un texto que simplemente nombra una cosa que sucede con muchísima normalidad, ¿no? Y que sucede con muchísima normalidad, pero duele en el alma porque no se habla de ello. Entonces, mi idea con la anguila era seguir hablando de ese dolor, ¿no? De ese dolor que al final se reduce a algo muy sencillo, ¿no? Y es al habitar un cuerpo que ese contexto nombra como femenino, ¿no? Nosotras lo tenemos todo mucho más crudo que vosotros. Partimos de que en el plural genérico es masculino, ¿no? Partimos de que este mundo se nombra en masculino, de que el deseo que conocemos y con
con el libro de Isol se ve perfectamente, ¿no? Es el deseo masculino. Desde pequeñas nos explican que tenemos que gustaros. Y yo desde que no quiero gustaros soy mucho más feliz y vivo mucho mejor y mi obra también es mejor, ¿no? Con la maternidad sucede lo mismo que con Griselda, ¿no? Con la maternidad tú eres niña, esto lo explica muy bien Lina Meruane en su librito, digo librito porque el formato es muy pequeño, pero es un gran libro, ¿no? En su libro Contra los hijos, que publicó también Literatura Random House. Ella explica, desde pequeñas nos preguntan cuántos hijos querremos tener. No se nos hace la pregunta de si querremos ser o no ser madres, ¿no? Con lo que ya partimos, nuestras cabecitas de niñas ya proyectan un futuro con hijos o con hijas, ya, con 1, con 2, con 7, con 12, pero los hijos están, ¿no? Entonces, es muy difícil salir de ese bucle. Seguramente hay muchas mujeres que son madres y no querrían ser madres. Yo tengo una escena que la he recuperado para la novela, ¿no? Que mi familia tenía una gran nave industrial de exposición de muebles, ¿no? Mi bisabuelo hacía muebles y mi abuelo y sus hermanos ya simplemente compraban y vendían muebles y mi padre ya heredó una nave de 3.000 metros cuadrados de exposición en el que, claro, tú de niña entras allí y ves muchos comedores, muchas habitaciones de matrimonio, muchas habitaciones de niña, ¿no? Y yo jugaba a inventarme vidas, ¿no? En esos salones, ¿no? Y siempre estaba esperando a mi marido y siempre me imaginaba a mi familia. Si el salón era muy grande, era una familia numerosa. Si el salón era pequeño, bueno, había tenido un niño o 2. Entonces, nunca me imaginé sola en un salón de esos, pintando o rascándome el sobaco. Siempre me imaginé trabajando para otros y esperando a otras personas, ¿no? Entonces, la anguila surge de ahí, ¿no? Surge de decir, ¿por qué las mujeres lo tenemos tan crudo? ¿No? ¿Por qué si tú eres mujer y no eres madre, te miran así como con sospecha, no, pobrecita, no pudo tenerlo, ¿no? O, pobrecita, no gustó lo bastante a un señor para que este señor la dejara embarazada, ¿no? Entonces, esas obligaciones que tenemos como mujeres, ¿no? Si eres mujer tienes que ser madre, si eres mujer tienes que gustar, si eres mujer no te sientes en el metro con las piernas abiertas, solo podéis hacerlo vosotros. Todas estas cosas, ¿no? Que no se nos permiten a las mujeres, habla pero bajito, triunfa pero no tanto, no seas maleducada, ¿no? Al final, los cuerpos de las mujeres son el campo de batalla de muchos problemas que no son nuestros, que vienen de inseguridades y de complejos y de huevadas del patriarcado, que básicamente os beneficia a vosotros, pero tampoco os beneficia tanto, ¿no? Entonces yo, con la anguila, lo que quiero realmente es desarrollar lo que puse sobre la mesa con roedores, cuerpo de embarazadas y embrión, ¿no? Entonces me lleva a lugares mucho más complejos, ¿no? Me llega también hablaba Isol, ¿no? De la herencia, ¿no? Todo aquello que heredamos, cuando decías que viene este niño que es mucho más feliz que su madre, ¿por qué tiene que cargar con los problemas de la madre? Porque ya cargamos todo el tiempo con los problemas de las generaciones anteriores, ¿no? Lo tenemos bueno, lo he dicho antes, en el léxico mismo, ¿no? Por eso, para mí, todos los proyectos tienen sentidos cohesionados. Yo no acabo un proyecto y ya hago un punto y aparte y me voy a hablar de otra cosa. O sea, si lees mi primer libro, este libro tan bello, ¿no? Estéticamente preciosista, que creo que se vendió mucho porque era bonito y nadie lo leyó, ¿no? Como todas las cabezas que dejaba Griselda a su paso, nadie conversaba con ella, simplemente por esta belleza que defiende este contexto que habitamos. Vayamos un poquito más allá del envoltorio, ¿no? Entonces, ese libro, a mí, claro, me dio la satisfacción de poder después hacer este libro, por ejemplo, ¿no? Que es un libro que hice con Aitor Saraiva, es un homenaje a América Latina, a la literatura. Claro, ¿tú te crees que una editorial publica esto con tela? Un libro que no se ha vendido. No me lo habrían publicado nunca si no hubiera publicado el libro anterior, ¿no? O el que hice con Denis Raymond, ¿no? Con Ramón Rodríguez, que esto empezó en nuestra relación profesional, porque ya éramos amigos, tenemos una relación muy bonita. Empezó con sus 10 años de carrera, me pidió que hiciéramos un cancionero, que yo hiciera un cancionero ilustrado, ¿no? De todo su trabajo. O La Sed, ¿no? Que este libro lo publiqué en 2015 y habla de ese derrumbamiento, ¿no? De ese decir,
¿por qué nunca he leído mujeres en el colegio? O sea, ¿por qué toda mi formación emocional e intelectual parte de la experiencia masculina? ¿Por qué no se me hablaba de Clarice Lispector cuando se me hablaba de Pío Baroja? ¿No? ¿Por qué sé tanto sobre la experiencia que supone un hombre bravo estar en la guerra? ¿No? ¿Por qué no sé nada del género al que pertenezco? ¿No? ¿Por qué cuando una mujer... las pocas mujeres, ¿no? que han acabado siendo leídas y publicadas y respetadas, cuando hablaban de su vida privada, que se reducía a la casa porque no tenían básicamente muchas de ellas otro lugar en el que estar, se hablaba de literatura intimista, y si uno hablaba de su intimidad, estaba hablando de la condición humana. Es que ¿por qué lo vuestro es condición humana y lo mío es cosas de mujeres? Si somos lo mismo, ¿no? Para mí eso es mi proyecto, ¿no? El entenderme a mí en el mundo, el nombrar el mundo desde donde yo lo veo y ayudarme. Y si ayudo a otras personas a entenderse a través de mis reflexiones, pues qué maravilloso, ¿no? Pero me cuesta mucho volver a mis proyectos anteriores, pero me cuesta mucho no entenderlos en esa línea o en esa masa, ¿no? Que configura los que están por venir. Hay una autora, Maggie O'Farrell, que publicó hace 2 años un libro, bueno, lo tradujeron al castellano hace 2 años, I Am, hablaba de una serie de momentos en los que ella había estado a punto de morir, ¿no? Y era muy bonito estéticamente porque cada capítulo empezaba con un grabado antiguo de un órgano humano, ¿no? Era como en Chile estuvieron a punto de clavarle una navaja en el estómago, pues había un estómago. Y ella, es muy bonito el libro, y ella hablaba de que durante mucho tiempo entendía su vida como fases que iba dejando atrás, ¿no? Pero que llegó un día en el que entendió que ella era como una muñeca rusa, ¿no? Y que ella contiene a todos sus yoes, ¿no? Y eso es lo que yo siento también con mi trabajo y con mi vida. Y creo que es que mi trabajo es mi vida, ¿no? Mi pintura, mi literatura, incluso cuando das clases, ¿no? Cuando estás explicando a una persona que nunca ha cogido una plancha de cobre cómo se bisela, cómo se prepara el barniz para poder meter la plancha en el ácido, ¿no? Y que el agua fuerte... Todo forma parte de lo mismo, ¿no? Esa mirada, esa reflexión, esa línea, ¿no? Ese hilo del que estás tirando, es lo que al final arma toda esta carrera de fondo, ¿no? De la que estaba hablando al principio. La verdad que es fascinante escucharlas a las dos sobre el proceso creativo, es increíble, me van surgiendo millones de cosas, pero no quería dejar de preguntarles como última pregunta, porque además estamos en un mundo en el que estamos en pandemia, estamos en toque de queda y tenemos que ir cerrando también, cerrando la charla en sí. Leí unas entrevistas en las que a Isol hablaban del estilo Isol, y en una que es sobre tu trabajo que hiciste justamente en Por el Olvido, Paula, tu colega con el que hiciste Por el Olvido, decía algo así como que en el momento en el que todas las personas están dibujando como Paula Bonet, ella empezó a trabajar de otra forma. Obviamente uno no se despierta a la mañana, se lava los dientes y dice, uy, tengo el estilo Isol, o hoy voy a pintar de otra manera que no es la de Paula Bonet. ¿Cómo se llevan ustedes con el reconocimiento y cómo ven que su obra está tomando un cauce que está dejando su sello? Yo creo que nosotros no nos preparan para este reconocimiento, ni es algo que deseemos cuando empezamos. O sea, ese reconocimiento, ¿cómo se reconoce en la actualidad? Yo, claro, hostia, el reconocimiento a los grandes autores y autoras de la literatura, no se hacían fotos en Instagram mordiendo un boli, ¿no? Entonces, claro, yo con el primer libro, cuando empezó a ese trabajo mío que hice durante 2 años, que es un dibujo muy concreto, que era una broma, que se alejaba de mi trabajo pictórico, cuando la gente empezó a defender eso, le dieron esa magnificencia que no tenía, pues yo me asusté mucho, porque además al final el contexto te acaba reduciendo a ese tipo de imagen, ¿no? Y tú eres eso.
me costó mucho la exposición pública y luego me costó un poco decir, pues que piensen lo que quieran. O sea, si quieren que yo sea eso, pues soy eso. Yo ya sé quién soy y qué soy y hacia dónde voy, ¿no? Pero, bueno, para mí es una cosa que es difícil de digerir, ¿no? Porque tú estás toda la vida pintando y dibujando y te gusta leer y lo último que esperas es que te paren por la calle alguien como muy agitada para hacerse una foto contigo, porque no es mi deseo hacerme fotos con personas desconocidas. Es muy bonito que haya personas que con tu trabajo lleguen a lugares, ¿no? Como yo he llegado a lugares interesantes con el trabajo de otras personas. Pero es raro. Es raro cuando sucede esto por la calle, ¿no? Cuando la relación es más normal, más convencional, ¿no? Cuando hay un diálogo en el que no se encumbra ninguna de las dos, ahí me parece muy bonito y muy interesante. Yo creo que yo trato de no pensar mucho lo que pasa con los libros, porque si no, me parece un poquito peligroso para mi libertad. Sí. Sé que pasan muchas cosas, especialmente porque mis libros son leídos por padres y niños muchas veces juntos. Entonces ya es un momento muy fuerte. Me vienen con unas anécdotas de llorar. Pero yo creo que es tanto por quizás haber tenido esa conexión con el libro, por cómo son ellos y por cómo lo tomaron y porque, bueno, hubo esa suerte. No, digamos, no pondría como en el objeto, en el libro, pero sí siento que hay algo de lo que yo quiero poner en el libro y de esa sinceridad y de quizás esa humor sobre algunos temas que dan miedo a veces de hablar, no sé, que parece liberador, que hace que, como a mí me pasa con la gente que me encanta lo que hace en diferentes artes, que le agradezco, o sea, que escucho una canción y empiezo a cantar y digo, qué letra, qué bueno que haya dicho esto, qué bueno que se jugó y hizo esta canción y que a mí me hace tan bien, digamos, ¿no? Nunca pienso que soy siempre me sorprende mucho lo que pasa, pero bueno, tuve como algunos reconocimientos como muy grandes, como el premio Astrid Lindgren. Y ahí es como que dije, bueno, ya no me voy a hacer la tonta, digamos. Se ve que hay algo que hago bien, se ve que hay algo que llega, y también eso es una responsabilidad, pero yo igual no puedo tener otro criterio, ya lo tenía de antes, el criterio de hacerlo mejor, y además, por suerte, sí lo que siento es que el tipo de público que tengo me pide que no haga siempre lo mismo, está esperando a ver qué voy a hacer. Entonces, por suerte, me parece que yo logré, con lo que me gusta hacer, y si haciendo lo que me gusta, tener un público. Nunca sé si va a funcionar el próximo libro. Nunca. Nunca, porque además siempre está esto, pero esto no es para niños. O sea, lo primero que me dijo la editora cuando le mostré la Griselda fue, bueno, Isol, esto para niños no es. Y empezó a hablarme de las adolescentes, quizás más para adolescentes con problemas de bulimia. Yo decía, bueno, no sé. Y después pasa esas cosas maravillosas que pasan a veces con algunos libros más que con otros, pero sí siento que cuanto más tienen algo de mi inquietud real, de que a mí me entusiasmen, mejor funcionan. Una vez un psicólogo, yo lo vi porque había un chico autista. Los chicos autistas muchas veces se enganchan mucho con los libros. Bueno, que no sé qué, yo lo fui a ver y fue como una situación emocionante. Cuando me iba me dice, usted sabe, porque además te hablan de usted los analistas así, usted sabe lo que pasa con sus libros, ¿no? Y yo dije, mejor prefiero no saber tanto, digamos. Le trato, nada, es esto, porque sí, por un lado sí, es algo increíble, pero por otro lado pasan, es una cosita en el mundo, pero bueno, que está, cuando uno lo hace desde este lugar, además de
de hablar con el otro desde este lugar de par, de ofrecer lo mejor que uno tiene, de respeto con el otro, ¿no? Siempre por eso, yo se lo muestro a mis amigos, les tiene que gustar a ellos, a gente igual que yo, ¿no? Es que tengo una verdad para decir, un mensaje, entonces no tengo como vergüenza de estar haciendo algo en lo que no creo, digamos, o que, ay, si piso el palito, nada. Claro, eso no tendría ningún sentido, ¿no? Yo creo que el hecho de, cuando hablamos del público, ¿no? El mayor respeto al público es no tenerlo en cuenta cuando tú estás trabajando. Bastante se parece a ti, ¿verdad? Claro, claro, es que a mí me sucede, no sé si os sucede a vosotros, ¿no? Ves muy rápidamente cuando un autor o una autora están siendo fieles a lo que están sintiendo, ¿no? Y están recorriendo un camino natural y se están equivocando y luego alucinas con lo que han hecho y era importante ese equívoco, ¿no? Para llegar al otro lugar. Para mí eso es un artista, ¿no? No una persona que encuentra una fórmula, ese estilo, ¿no? Del que y repite esa fórmula hasta que se muere. Yo lo hablo mucho con mis alumnas y digo, qué placer encuentras en levantarte cada mañana para hacer lo mismo cada día hasta que te mueras, ¿no? Cuando nuestro trabajo justamente es todo lo opuesto, ¿no? Y nuestro trabajo, podemos estar en algunos momentos como muy exasperadas, ¿no? Y muy nerviosas, pero esto a mí me sucede poco, ¿no? Yo suelo disfrutar muchísimo de lo que hago y sé que soy una privilegiada por poder haber, entendido que no soy nada más, sino que yo no sería feliz si no hiciera lo único que sé hacer, ¿no? Que es coger un pincel o coger un lápiz o coger un bolígrafo. Entonces, me encanta escucharte, Isol, porque es eso, es justamente eso. Es decir, yo cuando hago este libro lo hago por amor. Si no, no lo haría, ¿no? Y estoy trabajando en La Anguila por amor también, por amor a mi género y por amor a mi yo cuando era pequeña y no me trataron bien, ¿no? No tiene ningún sentido hacer, es lo que os decía también antes de los encargos. Yo soy incapaz de hacer un encargo bien si no entiendo, si no parto de mi experiencia para hacer ese encargo. ¿No? Perdón, entre las múltiples limitaciones que tenemos en las tareas, también tenemos una limitación que es el horario. Y la charla se puso buenísima, se hizo un poquito larga y les pido mil disculpas, tenemos que ir cerrando. Y tiene que haber una segunda parte en el 2021. Sí, vamos a tener que hacer, tal cual, vamos a hacer una segunda parte en una locación de exteriores, también para innovar. Cuando nos podamos reunir, ¿no? Y totalmente. Así que sí, agradecer un montón a Paula, a Isol, es un gusto escucharlas, es un gusto conocer un poco todo lo que les pasa en paralelo a la obra tremenda que están desarrollando cada una y que se hayan podido tomar este rato para compartir esta charla del ciclo Enlace, así que bueno, muchísimas gracias, que tengan un buen fin de año y lo mejor para los proyectos que se vienen. Igualmente. Un honor estar en esta conversación y un placer en conocerte, Paula. Igualmente, un placer. Y nos despedimos de la gente, nosotros nos quedamos un segundo para despedirnos nosotros, así que bueno, gracias por haber compartido esta charla, a todos los que siguen Ciclo Enlace en el YouTube del Centro Cultural de España en Buenos Aires. Chau. Adiós.